Estamos acá, como indicamos, con el señor Arturo Granados, experto en tema de gestión pública, y vamos a hablar del tema de anemia. ¿Se ha logrado reducir la anemia? ¿Es real la cifra proporcionada por el MINSA respecto a que por lo menos hasta octubre de este año se ha logrado arrancharle de sus manos a la anemia a 53,000 niños por lo menos en el país? Señor Granados, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, hay que relevar que las cifras que estamos discutiendo hoy de anemia están en el marco de lo que el presidente de la República dijo en su mensaje a la Nación hace un par de días. Para el caso de salud, él ha hablado de la inversión en salud, 4.500 millones, 200 proyectos de infraestructura y equipamiento para servicios de salud, el tema de redes integradas, que es probablemente la forma de responder más sistémicamente a los problemas de servicios y también a los indicadores como el de anemia, y el tema de anemia, precisamente, que él planteó las cifras. El presidente dijo que hemos pasado de 49 que él recibió la anemia a 44.7. Tendríamos que ir a ver cuáles son las fuentes oficiales que el país siempre usa. Desde hace muchos años tenemos la encuesta de demografía y salud, que todos los años hace un reporte y que va midiendo semestralmente o trimestral y semestralmente va reportando las cifras. Nosotros cerramos en el país en diciembre del 2017, cerramos la anemia, el promedio nacional en 43,6%. ¿Ya? Y según el reporte oficial, el único oficial que existe, que el INEI publica, que es el del primer semestre del 2016, la anemia está en 46,6%. ¿2016 o 2018? El 18, perdón. En el primer semestre del 2018, la anemia está en 46.6. ¿Se incrementó? Es decir, se ha incrementado la anemia en los últimos 6 meses. Claro, en los últimos 6 meses la cifra... Si es que medimos el reporte oficial del INEI y del ENDES de julio de este año. Pero entonces, esa cifra ¿a raíz de qué se habría incrementado la anemia? Bueno, primero hay que poner los datos sobre la mesa y luego vemos qué está pasando y qué hay que hacer adelante, que es en realidad lo sustantivo de una discusión sobre este tema, ¿no? Pero usted me dice, 43.6% se cerró la cifra de 2017 a diciembre. En diciembre de 2017... Al primer semestre de 2018 esta se incrementa a 46,6. La verdad, la cifra de 49% es bien difícil. El ministerio tendría que explicar de dónde sale esa cifra y cuál es la fuente oficial, porque no aparece en ninguno de los reportes, en la secuencia que hemos analizado, una cifra de ese tipo. Por ejemplo... Y más bien, solo para que tengamos, a nivel urbano, la anemia estaba en 40% al cierre del año 2017 y a julio está en 44.7, es decir, subió 5 puntos porcentuales. Donde ha disminuido casi 2 es a nivel rural. Casi 2, hemos pasado de 53,3 a 51.9. Pero yo me quedo con lo que se menciona. ¿De dónde saca entonces la información la ministra de Salud, Silvia Pesa, sobre que el MINSA dice, cuando asumí la cartera del MINSA, el índice de anemia era de 49%, dice ella como ministra, como titular de ese sector? Y como titular del sector que tiene que ver con el combate de la anemia. Y hemos logrado que el día de hoy esté en 45.2%. Si la información de la ministra difiere de la data real que recoge el gobierno a través del INEI. Sí, sería bueno que el ministerio explicara bien eso y es muy importante que lo haga. Las cifras no cuadran, digamos, porque según el reporte que está señalando ahora no es ni siquiera la cifra que dijo el presidente. El presidente dijo que hemos llegado a 44,7. No se ponen de acuerdo qué cifra vamos a usar. Usemos las cifras oficiales, que son las del ENDES. ¿No? Y ahí uno encuentra esos problemas más bien de incremento. Y donde ha subido más la anemia es en Lima Metropolitana. ¿A raíz de qué? Nosotros hemos cerrado, el país terminó el año 17 con 33,2 de anemia en Lima, que es donde hay, digamos, la mayor población del país. Y a julio del año 18 estamos en 41, es decir, ha subido casi 8 puntos porcentuales. Eso es terrible, pero entonces, ¿qué es lo que está fallando, señor Granados, en el proceso de la lucha contra la anemia, que nos estamos quedando sin balas en plena guerra? A ver, hay varios elementos. Ya hay los elementos digamos, de los determinantes de la salud, que estamos hablando de agua, digamos, el acceso a fuentes de alimentos que tengan hierro para que los niños puedan absorber eso. Esos problemas son estructurales del país y más o menos se van moviendo.
Pero ¿qué es lo que explicaría que en los últimos 2 años hemos tenido más bien un incremento de la anemia en el Perú? Ya las cifras que teníamos en el 16 igual son malas, como desempeño del sistema público de salud y en general de los otros sectores que intervienen. Ya eran malas las cifras. Pero ¿por qué se ha incrementado y por qué Lima 8%? La pregunta es muy relevante. La impresión que yo tengo como especialista en gestión pública es que la transición gubernamental tan accidentada, porque hemos tenido en realidad 2 años de transición gubernamental. Hemos tenido en el sector ministros que han durado, salvo la ministra Pesa, que tiene un poco más de tiempo, pero el promedio de los ministros desde que empezó PPK hasta la fecha fueron 3 meses y medio, 4 meses. Pero eso explica una discontinuidad en la forma en que el Estado presiona los servicios para que las cosas funcionen. Pero eso no sería un tema de incapacidad política, porque yo puedo puede haber una transición de gobierno, puede haber un cambio de mando, puede haber un cambio de nombre, pero el plan es único y el plan se llama anemia y el plan se llama Perú y los pacientes son los niños, niñas que están padeciendo ese terrible problema. No se puede seguir soportando, pues. Es un tema de que porque vamos a hacer cambio de ministro, la lucha contra la anemia se va a caer. Sí, claro. Cuando las líneas están ahí, la ruta está marcada, la línea ya está señalada por dónde se tiene que transitar para luchar contra la anemia y lograr erradicarla. No se entiende el criterio, no se entiende el incremento. Ese punto es bien importante, ¿no? O sea, el país tiene que tener unas políticas claras. Eso es correcto. Y el país se está esforzando por hacerlo. Yo creo que deberíamos seguir avanzando en esa senda. Pero hay un problema fundamental en gestión que se llama liderazgo. Si nosotros no tenemos conducción nacional fuerte, sostenida en el tiempo y liderazgo, no funcionan las cosas. Cuando uno ya va más de cerca a ver cómo funcionan los servicios, las redes de servicios, los establecimientos, el primer nivel, uno se da cuenta que la línea de autoridad, o sea, el liderazgo va bajando desde arriba hasta el nivel intermedio hacia los establecimientos. Cuando me hablas desde arriba, ¿quién está refiero arriba? La conducción del sector. ¿Ya? Hemos tenido mucha inestabilidad en la conducción del sector en los últimos 2 años. Y los servicios de salud dependen de los gobiernos regionales en 2/3 partes, pero 1/3 parte de los servicios dependen, en el caso de Lima, directamente del ministerio. Y tenemos un problema ahí que sí vale la pena notar. El ministerio debe hacer la gran conducción y dejar la prestación a órganos desconcentrados o a los gobiernos regionales. En el caso de Lima, los servicios dependen directamente del ministerio. Entonces el ministerio saca resoluciones ministeriales, por ejemplo, con mucha frecuencia para nombrar el jefe de presupuesto del Hospital de Coyique. Eso es un tema ya de organización que debería estar en manos de un nivel desconcentrado. El ministerio debe conducir. Y entonces, 8 puntos en Lima es realmente una cifra demasiado dura, digamos, bastante que debería hacer que pongamos las barbas en remojo. O sea, claro. 11 de la mañana con 28 minutos. Seguimos aquí en los estudios con Arturo Granados, experto en gestión pública, hablando sobre el tema de la anemia. Sí, yo quería remarcar 2 datos más que son muy importantes, ¿no? En la costa y en la sierra, la anemia ha subido. El único ámbito territorial del país donde la anemia ha bajado un poco es en la selva. ¿Ya? Y particularmente llama la atención un dato que es el dato de cómo ha reducido la anemia en la zona rural de la selva. Ha bajado de 57 a 51, un poco más de 5. ¿De qué regiones exactamente hablamos? De la selva. Estamos hablando de toda la región selva. Hablamos de Loreto, Cayali, San Martín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios. Sí, por ejemplo, San Martín ha bajado de casi 48 a 44. Lo que debería hacer el gobierno nacional es averiguar por qué en algunas regiones del país la anemia está reduciendo, qué están haciendo esos gobiernos regionales mejor y que están teniendo mejores resultados. En Ayacucho también en su momento se levantó la información de que había logrado reducir también sus cifras de anemia. Sí. No es la única región ciertamente donde ha habido mejora, pero digamos como ámbito extenso territorial llama la atención como eso. región geográfica. Sí, y además la reducción en ámbito rural. Entonces, pero ¿cuánto impacta, le pregunto algo al respecto, cuánto impacta el hecho que se desfinancien o no se ejecuten proyectos de agua potable, de saneamiento básico, para poder combatir contra la parasitosis, que son los principales factores de la anemia? Sí, a ver, es uno de los factores ciertamente. Una de las cosas que todavía creo como política pública no se afina lo suficientemente es la prioridad de la inversión de agua con los ámbitos que requieren más en términos sanitarios un mejor saneamiento. Es decir,
la brecha de inversión en agua y saneamiento es tan grande, y sobre todo es tan grande en zona rural, que tienes que tener un criterio de prioridad. Y deberíamos alinear la política de reducción de la anemia con la prioridad geográfica de la inversión en agua y saneamiento. Y no solamente para construir, sino para los modelos de gestión de esos servicios, que también ahí estamos fallando enormemente. Entonces, por ejemplo, a raíz de eso te planteo el siguiente problema, de hecho que también lo supiste, esta compra que el Ministerio de Vivienda ha hecho de un nuevo edificio en San Isidro, más de 500 millones, en la que básicamente se termina desfinanciando proyectos de agua potable que tenía que servir a la población de Lima y Callao para que de esa forma se pueda mejorar el sistema. Señor Arturo Granados, muchísimas gracias por su presencia aquí en los estudios. Gracias. Vamos a estar al pendiente de las cifras de anemia, cómo se van moviendo, y por supuesto vamos a volver a consultarlo cuando estas nos generen cierta incertidumbre sobre la veracidad de una y otra voz al mismo tiempo dentro del propio gobierno. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, y conversar también sobre qué hay que hacer. Exactamente. Dónde hay que poner el foco para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, fundamentalmente a través de los servicios. Solo para terminar, la respuesta está en salud familiar y comunitaria, y trabajo con agentes comunitarios de salud, y esa es una línea que hay que desarrollar con mucha agresividad y prioridad en los próximos años. Por supuesto, vamos a tener una vez más aquí en los estudios en el tiempo oportuno. Muchísimas gracias. Gracias.